Pero no. Hola, buenas noches. Vamos a esperar que sigan uniéndose participantes.
Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, se Bárbaro. escucha. Sí, se escucha perfecto. Les voy a pedir a los que tengan cámara que por favor las enciendan en lo posible, así hacemos la clase lo más dinámica que se pueda, que nos permita la virtualidad. Bien. ¿Cómo andan? ¿Ya arrancaron a cursar todas las Buenas noches. materias? Bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nancy Arrieta, conmigo van a tener clases los días jueves, ¿sí? Por lo general también suelo dar algún trabajo práctico, optativo, ¿sí? Con el objeto de que vayan fijando los contenidos que vamos viendo. Conmigo en la clase de hoy, no sé si ya tienen el cronograma subido a Classroom, creo que sí, van a ver los puntos 3 y 4 de la bolilla 1, ¿sí? Van a notar que son temas que no sé qué autores están siguiendo ustedes en cuanto a bibliografía, pero que en la mayoría de los manuales de Derecho Procesal Civil al día de la fecha, salvo que sea alguno muy actualizado, justamente estos puntos de esta bolilla no los van a encontrar. En primer lugar, porque el punto 3 es la oralidad, ¿sí? En el proceso civil y comercial, que esto va de la mano de lo que es el Protocolo de Justicia 2020, ¿sí? Y por otro lado, porque la segunda parte de esta clase, que va a ser el punto 4, ya nos vamos a abocar a lo que es expediente digital, y este último año y medio, a raíz de la pandemia en su gran mayoría, han salido muchas acordadas que nos vienen a modificar las reglas de juego, vendrían a ser, ¿no? Las reglas procesales en cualquier proceso civil y comercial, por lo que para estudiar esta parte de la bolilla, esta parte de la materia, van a tener que leer las acordadas, en especial la acordada 4013, que bueno, ya la vamos a ver hoy, y se las voy a dejar subida a Classroom para que puedan leer de ahí y tener material de lectura, ¿sí? Yo por lo general suelo hacer, quienes ya hayan cursado la materia deben saber, suelo hacer Prezi o PowerPoint, como para que ustedes tengan también para repasar al momento de estudiar la materia. En este caso, como vamos a hablar también de una acordada que va a entrar en vigencia este lunes 23 de agosto, no se los voy a pasar hasta que no lo modifique, así lo tienen actualizado, ¿sí? Bueno, ya somos 43, vamos a esperar 5 minutitos más, unos minutitos más a ver si se conecta alguien más. Bien, ahí estoy viendo que están poniendo los presentes, perfecto, después los copio y los voy pasando a la planilla. Bueno, si quieren tomar nota, cualquier duda, consulta, mi mail es dra.arrieta@gmail.com, ¿sí? Cualquier duda, consulta que tengan, me pueden escribir por mail. Bien. Perfecto. Bueno, para esta primera parte, sí, el punto 3, sí les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un preci, ya que lo que es el plan de oralidad no se vio modificado, ¿sí? Con las nuevas acordadas. Bien. ¿Qué es este plan de oralidad o Justicia 2020, como se le dice? Es un proyecto que fue impulsado, ¿sí? En el año 2016 en adelante, y lentamente se fueron adhiriendo la mayoría de los juzgados civiles y comerciales del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Es un proyecto que fue impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es el objeto, ¿sí? De este proyecto, de este plan de oralidad? Bueno, es acortar los plazos, sobre todo de la etapa probatoria, por un lado, y también reposicionar al juez en el rol de juez administrador del proceso, que esto lo que nos va a traer es inmediación y mayor conocimiento del expediente, ¿sí? Por parte del juez. Bien, entonces,
por objeto va a tener reducir los plazos totales de duración del proceso, ya que si bien van a ver que tenemos procesos ordinarios, procesos de conocimiento ordinarios, sumarios, sumarísimos, ¿sí? Y que los plazos, cuando uno lee el código o lee cualquier autor, si uno se pone a sumar los plazos entre plazo de contestación de demanda, deposición de excepciones, el plazo total que conlleva la producción de la prueba, según los plazos normados en el código, van a ver que quizás en un año y medio debería terminar un proceso, pero en la práctica nos encontramos con que procesos sumarios, incluso procesos sumarísimos, que son los más breves, que están previstos por el ordenamiento, quizás están 5, 8, 10 años tramitando, ¿no? Y muchas veces eso se debe a que no está bien gestionada la etapa probatoria. Bien, este proyecto lo que intenta es, bueno, tratar de eliminar esa dificultad y que los plazos de la producción de la prueba sean mucho más ágiles, ¿no? Bueno, ¿de qué manera este proyecto va a intentar, quiere intentar que se reduzcan los plazos? ¿Sí? Mediante la inmediación del juez, que va a tener que asistir de manera personal a 2 audiencias orales, ¿sí? Una audiencia que se llama audiencia preliminar y otra audiencia que se llama audiencia de vista de causa, a las cuales el juez debe, ¿sí?, concurrir de manera personal y con previo conocimiento, ¿sí?, de todas las constancias del expediente hasta la fecha. Es decir, al momento de la audiencia preliminar, el juez tiene que haber leído la demanda, tiene que haber leído la contestación, ¿sí? Tiene que estar en tema. Muchas veces pasaba que quizás las audiencias eran tomadas por empleados judiciales y después el juez dictaba sentencia en el momento procesal oportuno, pero recién al momento de dictar sentencia se enteraba, digamos, de lo que sucedía en el expediente. Bueno, este protocolo, al tener las 2 audiencias y el deber del juez también de tener pleno conocimiento del expediente, hace que este principio de inmediación se vea más real, ¿no? Bueno, ustedes quizás, si recuerdan teoría general del proceso o si recuerdan elementos de actuación profesional, dependiendo del plan al que se encuentren adheridos en la carrera, van a ver que cuando se veía principios procesales se veía lo que era el principio dispositivo, ¿no? Muchos quizás después de leer este proyecto, este protocolo, dirán, bueno, pero en realidad el principio dispositivo no permitiría, ¿no?, que se aplique este protocolo. En realidad lo que sucede es que siempre se hizo, los últimos años, se hizo hasta los últimos años, se hizo una interpretación errónea de este principio dispositivo, que no se opone al impulso procesal de oficio de ninguna manera, ¿sí?, el principio dispositivo. Al contrario, debe utilizárselo de manera correcta en procesos que no sean de índole penal. Les voy a compartir pantalla, ¿sí?, así pueden ir siguiendo el precio. Avísenme si ahí se ve. Bien. Bueno. Protocolo de Justicia 2020. Entonces, esta va a ser la línea de tiempo que vamos a tener en cuanto al Protocolo de Justicia 2020. Ustedes quizás en la primera clase ya les han dado un panorama de cómo sería la línea temporal de un proceso civil y comercial, ¿no? Nosotros tenemos la interposición de la demanda, ¿sí? La demanda se recibe ahora de manera electrónica, lo vamos a ver en un ratito, ¿sí?, cuando veamos expediente digital. El juez va a dictar el primer despacho, ¿sí?, se da traslado de la demanda, la contraparte contestará, no contestará, se presentará a constituir domicilio, ¿sí?, y se va a fijar dentro de los 10 días de trabada la litis una audiencia que se llama audiencia preliminar, ¿sí? Esta audiencia no es otra cosa que la audiencia del artículo 360 del Código de Nación, ¿sí? Que Profe, sí. ¿Se traba la litis cuando se notifica o cuando contesta? No me acuerdo. Cuando se La notifica. demanda. Ah, Cuando se bueno. notifica, porque acordate que, Aldana, contestar la demanda es una carga procesal,
¿sí? El demandado puede contestar, puede decidir no hacerlo, puede presentarse solamente a constituir un domicilio, puede contestar la demanda y a su vez oponer algún tipo de excepción. Eso lo van a ver bien en la bolilla número 5. Volviendo a la audiencia preliminar, ¿sí? No es otra cosa que la audiencia que está prevista en el Código Procesal de Nación, en el artículo 360, ¿sí? No está plasmada en nuestro Código de Provincia, pero eso no implica que no se pueda utilizar, de hecho por eso también se incluyó en el protocolo. En esta audiencia preliminar, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, en primer lugar, como dijimos, tiene que concurrir el juez, y tiene que tener conocimiento de los escritos constitutivos, y cuál es el conflicto, cuál es la pretensión del actor, cuáles fueron los hechos, ¿sí? Alegados por las partes. Bien, ¿qué es lo primero que va a hacer el juez cuando llega a esta audiencia preliminar? Va a intentar conciliar, ¿sí? Va a intentar acercar a las partes y conciliar. Si el juez advierte, ¿no?, que no se llega, no se puede arribar a una conciliación, a un método alternativo de la resolución del conflicto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un plan de trabajo, va a ordenar, ¿sí?, el tema del plan de trabajo, para que la prueba sea lo más ordenada posible y se lleve a cabo con mayor agilidad. Bien, entonces va a depurar toda aquella prueba que sea innecesaria. Va a armar este plan de trabajo, la prueba informativa, ¿sí?, se tiene que realizar en el lapso de la audiencia preliminar a la audiencia de vista de causa, que va a ser fijada dentro de los 90 días de que concluya esta audiencia preliminar. Se va a notificar también en ese mismo momento de esta audiencia. La prueba informativa, que son los oficios, ¿sí?, a reparticiones públicas o privadas, van a tener que ser diligenciados antes de la vista de causa, ¿sí? Y se tiene que contar con la respuesta también de los mismos antes de la finalización de la audiencia de vista de causa. Bien. ¿Qué va a pasar con la prueba pericial? Bueno, el juez va a coordinar la misma, se va a poner de acuerdo en cuanto a los puntos de pericia, ¿sí? Y va al perito que sale sorteado lo va a llamar por teléfono. Normalmente se le libraba una cédula, pero lo que hace el protocolo es agilizar, entonces el juzgado lo va a llamar directamente al perito por teléfono, quien tiene que aceptar el cargo de manera electrónica ahora, dentro del plazo de los 3 días de la notificación de que salió desinsaculado en ese expediente, y va a tener que dejar constancia en la causa, como les comentaba, mediante un escrito electrónico. En caso de que el perito, luego del llamado, o no se haya podido comunicar el juzgado con el perito, o el perito no se presente a aceptar el cargo, lo que va a hacer, ¿sí?, el juez ahí sí es notificar por cédula. Pero si no, vamos a tratar de evitar cualquier dilación innecesaria que se solucione de otra manera, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, prueba informativa se va a realizar entre la audiencia preliminar y la de vista de causa. Prueba pericial, lo mismo, ¿sí? Ya la van a ver en detenimiento en las bolillas abocadas a lo que es prueba, así que no voy a adentrarme en el desarrollo, ¿sí?, de la pericia, de la prueba pericial, pero sí les adelanto esto, se va a producir la pericia, el dictamen pericial tiene que estar dentro de esos 90 días, ¿sí?, dentro del plazo que delimita la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Bien, ¿qué es lo que pueden hacer las partes, ¿sí?, respecto de la prueba pericial? En el caso de que tengan que hacer algún pedido de explicaciones, el perito va a ser citado por lo general a la audiencia vista de causa y las va a brindar en esa audiencia vista de causa. Reconocimiento judicial también, en el caso de que estuviera ofrecido ese medio probatorio, se va a realizar dentro de ese plazo. En la audiencia vista de causa, ¿cuáles son los medios probatorios que se van a producir? Bueno, tenemos la prueba testimonial, ¿sí?, que van a estar citados, las partes van a ser quienes tengan que citar a los testigos, y van a producirse acá, en esta vista de causa. Lo mismo con la prueba confesional.
Bien, después tenemos, con la audiencia vista de causa, va a culminar el periodo probatorio y ya va a empezar a correr el plazo para dictar sentencia. ¿Qué es importante recalcar respecto de la audiencia vista de causa? La audiencia vista de causa va a ser videograbada, ¿sí? Se va a videograbar y se va a dejar en un formato digital, con firma digital, y con un hash, un código, que lo da el sistema Cícero, que va a hacer que esa videograbación sea inalterable, ¿sí? Entonces el juez tiene esa facilidad, vamos a decir, de al momento de dictar sentencia, ver la grabación y observar el comportamiento de las partes, el comportamiento de los testigos, ¿sí? Es una herramienta que en el papel no se encontraba antes y ahora con la videograbación sí, porque antes las audiencias, por ejemplo, de la prueba testimonial, se veían volcadas en acta y el juez antes de dictar sentencia iba a leer el acta con la transcripción de la declaración de los testigos. Ahora puede observar otras cosas, ¿sí? Va a poder observar la postura de los mismos, si se están dando vuelta o no, están nerviosos o no, un montón de cuestiones que no se iban a poder apreciar en papel. Bueno, esta vendría a ser la línea de tiempo, ¿sí? Vamos a pasar al rol del juez. Como les comentaba, el principio dispositivo no se opone al impulso procesal de oficio, ¿sí? Nosotros sepan que el impulso procesal siempre lo va a dar la parte, pero el juez también tiene que tener un rol activo. No puede ser un mero autorizador de las cuestiones que se discuten en el proceso, sino que tiene que administrar el proceso. Bien, entonces, por el contrario, ambos son aplicables conjuntamente en los procesos que no sean de índole penal. Durante años, como les comentaba, se interpretó este principio de manera errónea, como un abandono de iniciativa por parte de los tribunales, cuando en realidad el juez no tiene que ser un mero autorizador, sino que sí tiene que ser un juez activo, un juez administrador del proceso, ¿sí? De ningún caso, de ninguna manera, el principio dispositivo implica el derecho a que el expediente no avance, el derecho a decidir cuándo se cumplirá cada paso en el proceso, el derecho a manejar los tiempos del tribunal a cargo del juicio, ¿sí? Entonces, lo que hace este protocolo es posicionar al juez en un rol de juez administrador del proceso. ¿De qué manera? Como les comentaba, con la lectura previa a las audiencias a las cuales tiene que concurrir de manera presencial, ¿sí? La lectura previa y el conocimiento previo de todo lo que sucedió en el expediente. Bien, audiencia preliminar, lo que les comentaba recién, es muy parecida, muy similar a la del artículo 360 del Código de Nación. Va a ser una audiencia que en principio va a intentar acercar a las partes, llegar a una conciliación. Si esto fuera imposible, va a depurarse la prueba innecesaria y va a fijar y notificar en ese mismo acto la audiencia de vista de causa, ¿sí? Que como les comentaba, tiene que ser dentro de los 90 días. Bien. Profe, Sí, Lina. sí, perdón, no sé si lo mencionaste. Me queda duda de cuándo el juez da la apertura del periodo a prueba. Bien. Nosotros tenemos, recuerden, la demanda, la contestación, ¿sí? Y ahí, si existen hechos conducentes y controvertidos, recuerden que solo se va a abrir a prueba en el caso de que existan hechos conducentes y controvertidos. Caso contrario, ¿sí? De la documental acompañada con los escritos constitutivos, ya está toda la información necesaria y no se debe producir prueba, se va a declarar la cuestión de puro derecho. Recuerden eso. Si existen hechos conducentes y controvertidos, se abre a prueba. Sepan, ¿sí? Que este protocolo está diagramado para los procesos sumarios, sobre todo. ¿Se utiliza en ordinarios? Sí, hay juzgados que lo utilizan en ordinarios, pero la dinámica va a ser distinta. ¿Por qué? Ya lo van a ver ahora a continuación con el avance en las bolillas, las diferencias entre los tres tipos de proceso, pero en un proceso sumario, el traslado de la demanda es por un plazo de 10 días, con la demanda se debe acompañar en ese acto toda la documental y ofrecer toda la prueba restante, ¿sí? En la demanda se tiene que ofrecer el resto de los medios probatorios, la testimonial, la prueba pericial, ¿sí?
Uno lo tiene que ofrecer con la demanda. Lo mismo con la contestación. Tiene que acompañar la documental y ofrecer cualquier medio probatorio restante. Si existen hechos conducentes y controvertidos, el juez va a ordenar la apertura a prueba. En este caso, la apertura a prueba se va a ordenar, siendo un proceso sumario, en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque primero va a intentar que las partes se acerquen, que las partes concilien, que busquen una solución alternativa a la continuación del proceso. Y en el caso de que esto sea imposible, ahí sí va a depurar la prueba y va a proveer la prueba ofrecida en esos escritos constitutivos. Distinto es el caso si se aplica el protocolo en un proceso de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque nosotros con la demanda, en un proceso ordinario, vamos a acompañar toda la documental, pero no vamos a ofrecer la prueba, la restante prueba, con la demanda y con la contestación, sino que primero se abre a prueba y dentro del plazo correspondiente se ofrece la misma. Esa va a ser la diferencia, ¿sí? Si se utiliza este protocolo en un proceso ordinario, el juez va a dar desde la audiencia preliminar el plazo para que se ofrezcan los medios probatorios y después va a depurar los mismos. Esa es la diferencia, por eso es un protocolo que en realidad está planteado para los procesos de conocimiento sumarios, ¿sí? No sé si ahí, Melina eras, ¿no? Gracias, profe. No, de nada. Todo esto les va a terminar de cerrar, en realidad esto es una aproximación, fíjense que está el protocolo en la bolilla número 1 y todavía no vieron ni demanda, contestación, prueba. En realidad la imagen completa la van a tener un poquito más adelante, pero sí sepan que existen estas audiencias. Una pregunta, profe. Sí, Natalia. ¿Ese es en ese solo momento se puede producir la prueba? ¿Es en ese momento procesal? ¿Solo ahí? ¿O puede producirse más prueba a medida que va pasando el proceso? Claro, la prueba en realidad, Natalia, la tenés que ofrecer, hablando de un proceso sumario, ¿no? La tenés que ofrecer, ¿sí?, con los escritos constitutivos, ya sea la demanda o la contestación de demanda. Ese es el momento procesal oportuno. Después no vas a poder incorporar pruebas, Eso, no se puede incorporar. Claro, salvo que se trate, que ya lo van a ver más adelante, en la bolilla número 5, de prueba cuyo conocimiento vos no tenías, documentos que desconocías su existencia, por ejemplo, el momento de la demanda o la contestación, o se puede tratar de hechos posteriores también, que tengan relación con el proceso, pero son muy puntuales y los van a ver en la bolilla 5. Si no, sepan que toda la prueba tiene que estar en un proceso sumario ofrecida con la demanda. La documental se acompaña y el resto se ofrece, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, de nada. Entonces, volviendo a esta audiencia preliminar, dijimos, intento de conciliación, si se frustra, no se puede llegar a una conciliación, ahí se va a evaluar el tema de la prueba, el juez, como va a tener conocimiento previo, ya va a saber qué prueba qué prueba es conducente, ¿sí?, qué prueba es pertinente, y va a depurar la que no lo sea, ¿sí? Entonces, ahí, ya con esta audiencia preliminar, en el acta de la audiencia van a ver que está también la apertura a prueba, con todos los medios probatorios ofrecidos por las partes que no fueron depurados. ¿Qué, en la práctica, qué es lo que sucede acá? Supónganse que yo soy jueza civil y comercial, Natalia es abogada de la parte actora, y Aldana, que estoy viendo acá en pantalla, es abogada de la parte demandada. ¿Qué es lo que sucede normalmente en esta audiencia? El juez va a decir, bueno, Natalia, tenés 10 oficios, pero en realidad con 8 de estos ya está más que probado. Y Aldana, por tu parte, vos me estás ofreciendo 8 testigos. En realidad me parece que si declaran 3 no va a ser más fructífero. Entonces, el juez también va viendo si hay sobreabundancia de prueba o prueba que está hecha con el objeto, sobre todo lo van a ver cuando se evalúa la prueba de la parte demandada. Muchas veces cuando uno actúa de la parte, como patrocinante o apoderada del demandado, lo que va a tratar de hacer es dilatar el proceso, ¿sí?, dilatar en el tiempo. Entonces quizás ofrezco más prueba de la que realmente tengo que ofrecer y que debo producir, total después la desisto, pero en el medio hice tiempo con eso, ¿sí?
Muchas veces sucede eso. Entonces el juez, al tener que leer los escritos con anterioridad, ya va a saber si con 3 testigos basta o no, o si en realidad hay prueba que no va a ser conducente, ¿sí? que es prueba dilatoria más que otra cosa. Bueno, Profe, sí, entonces Andrea. en la audiencia de vista de causa se produce la prueba y en la preliminar se abre la causa prueba. Exactamente. La preliminar va a depurar la prueba que considere que es innecesaria, va a indicar, va a proveer la prueba que sí se va a producir, y en el plazo que va desde la audiencia preliminar hasta la vista de causa se va a producir la prueba informativa, la prueba pericial, reconocimiento judicial si lo hubiera, ¿sí? Después, en la audiencia vista de causa, que vamos a ver ahora a continuación, se van a producir los restantes medios probatorios, confesional, testimonial y algún pedido de explicación en cuanto a algún dictamen pericial, si las partes lo requirieran, ¿sí? Bien, entonces, volvemos. Audiencia preliminar, si no se puede conciliar, ahí se va a implementar este plan de trabajo que les comentaba yo, se va a depurar la prueba y se va a proveer la correspondiente. También va a evaluar el juez, y esto es importante, ¿sí? También va a evaluar el juez si en ese tipo de proceso y con los hechos que estamos planteando y la pretensión que estamos planteando, corresponde o no aplicar la carga dinámica de la prueba. ¿Dónde van a encontrar carga dinámica de la prueba? En el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Ustedes sepan, me estoy adelantando porque ya lo van a ver en las bolillas abocadas a prueba, pero sepan que en materia probatoria hay una máxima que es que el que alega prueba, ¿sí? El que alega un hecho debe probarlo. Ahora bien, quizás se den procesos en los cuales se tenga que invertir esa carga de la prueba y tenga que ser una carga dinámica. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo estoy iniciando un proceso, ¿sí? que es un daños y perjuicios por mala praxis médica, yo no tengo ningún tipo de conocimiento médico. Mis herramientas para probar, ¿sí? van a verse limitadas. Yo no puedo probar acabadamente que el médico cometió una mala praxis, ¿sí? Lo que sí se va a hacer en este tipo de casos es aplicar la carga dinámica. Entonces el que debe probar que actuó como corresponde va a ser el médico, en vez de yo tener que probar que él no actuó como correspondía, ¿se entiende? Esto, lean bien el 1735 del Código Civil y Comercial y se van a dar una idea. Si el juez en esta audiencia advierte, ¿sí? que corresponde aplicar la carga dinámica de la prueba, lo va a avisar y va a reestructurar este plan de trabajo en función de ello. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar un plazo de 5 días para cumplimentar esta carga dinámica, o va a fijar otra audiencia a los fines de que las partes vuelvan a ofrecer prueba, porque al momento de contestar la demanda, quizás no lo tuvieron en cuenta. Ahí estoy abriendo el chat, a ver, sí, 1735. Bien. Bueno, entonces, luego de proveer las pruebas que considera que son admisibles, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a coordinar la prueba testimonial para que se produzca en esa vista de causa que les comentaba. Y la carga de notificar a los testigos va a estar de la parte que los propuso, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se libren cédulas. Ahora bien, si nosotros como abogados de parte sabemos que el testigo quizás no se presente, vamos a pedir que se notifique por cédula de todos modos, porque recuerden, y lo van a ver bien más adelante, por eso yo les digo, esta parte quizás es difícil de comprender de una manera clara, porque las herramientas para entender todo esto las van a ver en otras bolillas, pero bueno, si ustedes no notifican por cédula y no piden, ¿sí? Después el auxilio de la fuerza pública, pueden llegar a perder la prueba testimonial. Bien, después, como les comentaba yo también, tiene que gestionar la prueba pericial. En vez de librar una cédula, va a llamar por teléfono al perito, va a tener 3 días para aceptar el cargo del perito. En caso de que no se presente o no se pueda comunicar, ahí sí se le va a librar cédula, ¿sí? En el caso de que lo atienda por teléfono y el perito acepte el cargo, el secretario del juzgado va a elaborar un acta y va a quedar incorporada al expediente. Bien, va a ordenar los oficios correspondientes a la prueba informativa. Las partes son quienes diligencian estos oficios.
y fijar la audiencia a vista de causa. Bien, vamos a pasar a la audiencia a vista de causa. La audiencia a vista de causa es la audiencia de producción de la prueba, ¿sí? Primero, antes que abocarnos a la producción de la prueba confesional y la prueba testimonial, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Intentar nuevamente que las partes concilien. ¿Sí? ¿Para qué producir más pruebas si quizás se puede llegar a un acuerdo? ¿No? Entonces, en primer lugar, va a intentar nuevamente una conciliación. En el caso de que sea imposible, ahí sí se va a avanzar con la audiencia a vista de causa y se van a recibir cualquier tipo de aclaración que tengan que hacer los peritos, explicaciones que tengan que hacer los peritos respecto al dictamen pericial, y la prueba confesional y la prueba testimonial. En primer lugar, la prueba testimonial se va a realizar mediante un interrogatorio cruzado de las partes, cruzado de los letrados, ¿no? El abogado de la parte actora va a preguntar también al abogado de la parte demandada y viceversa. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Completar esa prueba mediante un libre interrogatorio. Si hay algo de alguna declaración, ¿sí? De algún testigo que no le quedó claro al juez, este es el momento en el cual puede decir, bueno, voy a hacer preguntas y directamente interrogar al juez. Esto estaba autorizado por el 487 del Código, ¿sí? Como les comentaba, esta audiencia a vista de causa va a estar videograbada y va a tener firma digital para que sea inalterable mediante el sistema Cícero. Bien, se va a labrar en el acta solamente quienes comparecen a esa audiencia. ¿Quiénes deben comparecer? Bueno, el juez de manera personal, las partes con sus letrados, salvo que sean apoderados, los testigos, ¿sí? Y eventualmente los peritos si se pidieron explicaciones. Bien, una vez culminada esta audiencia a vista de causa, pasan los autos para sentencia y va a dictar el juez en el plazo correspondiente la misma, teniendo acceso lógicamente a la grabación de la audiencia. Bien, este vendría a ser el protocolo de oralidad, ¿sí? En lo que es procesos sumarios, en la mayoría, la gran mayoría de los 16 juzgados civil y comerciales que tenemos acá en Mar del Plata, se está aplicando. Incluso hay estudios e informes de la Suprema Corte que nos va diciendo cuántos casos, cuántos expedientes tramitan por el protocolo de oralidad, y cuáles fueron los resultados también. Y los últimos años se han notado grandes resultados, procesos que quizás de daños y perjuicios demoraban 5 o 6 años, quizás en 2 ya los tienen finalizados gracias a este protocolo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿No? Profesora, yo tengo una consulta. Sí, Paula. Capaz que es una burrada lo que voy a preguntar, pero si en los plazos no son tan largos, ¿por qué demoran tanto los procesos? Sí, la verdad que Pregunta. es una pregunta, Paula, que nos hacemos todos, ¿eh? No es una pregunta tonta, al contrario. Uno agarra el código y se pone a leer y empieza a sumar los plazos que debería tardar un proceso normalmente, y en la práctica no sucede. Muchas veces tiene que ver con el caudal de causas que tienen los juzgados, pero también tiene que ver con las herramientas mismas que nos da el código a los abogados para, si estamos de la parte demandada, hacer tiempo, ¿sí? Es algo que sucede. Lógicamente el actor es quien va a impulsar el proceso y va a tratar de que se haga todo lo más rápido posible, y el demandado, ¿qué le conviene en Argentina con inflación? ¿Qué le conviene? Dilatar. Entonces, tenemos ese juego que se da también, tenemos por un lado el accionar de la parte actora, las dilaciones de la parte demandada, ¿sí? Y que los tribunales, antes de este protocolo, por lo menos no tenían mucho impulso. El juez autorizaba lo que las partes le pedían, y el expediente iba al ritmo que fuera llevándolo, sobre todo la parte actora. Ahora con este protocolo ya el juez tiene otro dinamismo, es un juez que no se limita a autorizar lo que las partes les piden, sino que ya como vemos,
todo lo que es proceso probatorio, ustedes piensen, para que se den una idea, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, estoy viendo acá en pantalla, siempre me gustan los ejemplos ponerlos con ustedes, así los que están también medio dormidos los despierto un poco. Supónganse que Débora es abogada de la parte actora de un proceso de daños y perjuicios por uso de automotor, ¿sí? Débora es la abogada de la parte actora, ella interpone la demanda, sale el primer despacho del juez, que ordena dar traslado de esa demanda, y nosotros, o sea, Débora va a tener que confeccionar la cédula, hace la cédula, que quizás desde que sale el primer despacho tiene bastantes causas, Débora por suerte, en su estudio, entonces lo hace dentro de la semana, pero se demora 2 o 3 días, pasa la cédula a control, ¿sí? La cédula es controlada por el juzgado previo a ser librada a ser diligenciada por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Entonces ahí tenemos 2 o 3 días que quizás tarda el juzgado también en controlar la cédula. Si hubo algún error, consignó mal el número de expediente, el número de una de las partes, se olvidó de poner la firma del juez abajo del proveído, o puso mal el nombre, cosas que suceden en la práctica, quizás se lo observan, entonces la tiene que volver a hacer, la tiene que volver a acompañar. El juzgado, supónganse que está bien, tardó 3 o 4 días más, hay un feriado en el medio, y bueno, se remite la cédula a mandamientos y notificaciones. Tengan en cuenta que este último año con pandemia, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones trabajó al mínimo, ¿sí? Ahora ya está volviendo a la normalidad, y está demorando menos, pero de marzo, les diría casi hasta octubre, noviembre, diciembre del año pasado, la oficina diligenciaba únicamente temas urgentes, cédulas que salieran con expresamente un proveído del juez que dijera que se tenían que diligenciar por motivos de urgencia, si no, no estaban notificando. Entonces, también tenemos este tipo de situaciones en el medio que hacen que lógicamente se dilate cualquier proceso. Supónganse que encima el demandado se mudó, o le sacó la chapa municipal para que no lo puedan diligenciar, entonces, bueno, eso se informa, vuelve al juzgado, ya ahí en el medio tenemos un mes quizás para notificar, un mes, mes y medio. Si encima el requerido no se encontraba, sacó la chapa municipal, se mudó, o lo que sea, tenemos que librar informes a Cámara Nacional Electoral, a el registro de las personas, ¿sí? Para tratar de conseguir el nuevo domicilio y tratar de notificar ese nuevo domicilio. Si también sale infructuosa esa notificación, va a volver sin diligenciar, y ahí vamos a tener que ver si denunciamos bajo responsabilidad de parte. No me quiero adelantar mucho tampoco en la secuencia, porque lo van a ver todo esto que les estoy contando en breve en el resto de las bolillas, ¿sí? Ustedes piensen que de la bolilla 1 a la bolilla 9 van a ver todo el proceso civil y comercial. Entonces tampoco me quiero adelantar ni digamos que de vamos información. a ver todos los motivos por los cuales se puede ir atrasando. Claro, digamos que hay millones de motivos, Paula, por los cuales se atrasan, pero bueno, lamentablemente sucede, ¿sí? Y este protocolo vino a tratar de solucionar un poquito el tema de los plazos, sobre todo los plazos de la etapa probatoria. Y realmente lo ha logrado en su gran mayoría, ¿eh? Así que, bueno, yo les voy a subir después el protocolo para que lean ustedes los artículos y lo que dice el protocolo, que al principio del mismo van a encontrar una carta, una nota en la cual explican por qué se hace este proyecto, ¿sí? Cuál es la idea del mismo, y también si acceden a la página de la Suprema Corte van a poder ver las estadísticas a raíz de este protocolo de justicia 2020. Bueno, son las 9, yo creo que ya vamos a pasar al punto 4, porque si no va a ser muy difícil que lo terminemos de ver, por esto mismo, porque son temas que son tan amplios que en realidad abarcan el resto de las bolillas también en alguna partecita. Entonces, quienes no hayan leído antes el tema, o quienes sean la primera vez que los cursan, capaz que me miran así como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero bueno, tranquilos que ya van a ir ordenándolo de a poco. Bien. Una consulta, profe. Sí, no sé quién La está audiencia, hablando. la audiencia preliminar y la vista Sí. de causa, ¿las dos se graban? No, se graba solamente la vista de causa.
Ah, A la solo la vista audiencia, de... solo la vista de causa. La audiencia preliminar tiene que concurrir también el juez de manera personal, pero se va a labrar un acta. Ah, La perfecto. única que se videograba, y es más, las partes después tienen derecho a pedir que se les dé un pendrive o un CD con la grabación. Es la vista de Perfecto. causa. Solo la vista de causa. Solo la vista de Gracias. causa. No, de nada. Bueno, acá Camila está preguntando si voy a subir el preci. El preci no lo voy a subir ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ya que pasamos al punto 4 de la orilla 1, les cuento. Este último año salieron acordadas y acordadas y acordadas de la Suprema Corte cambiándonos de a poquito las reglas del juego. Y justamente este lunes 23 va a entrar en vigencia, ¿sí?, una acordada muy importante que viene a reglamentar todo lo que es el expediente digital. ¿Qué es lo que sucede? Ya venimos trabajando hace varios años, desde 2018 casi en adelante, en realidad un poquito antes, ya se viene trabajando la idea del expediente digital, y mediante acordadas lo que fue haciendo la Suprema Corte, como todavía no tenemos un nuevo código procesal de la provincia de Buenos Aires, lo que va haciendo la Corte de a poquito es empezar a emparchar aquellos lugares donde es necesaria una reforma y al día de la fecha no la tenemos. Entonces, quizás hay muchas acordadas a la fecha, que una modifica a la otra, la deroga parcialmente, y son un montón. Pero bueno, ahora tenemos una que vino más o menos a unificar, ¿sí?, las reglas, mediante un anexo que ya vamos a ver a continuación. Entonces no les voy a subir el precio ahora porque yo lo tengo diagramado con 20 acordadas que al día de la fecha, el lunes, ya no les van a servir, ¿sí? Entonces tampoco quiero llenarlos de información y que después se mezclen un poquito los esquemas. Pero bueno, sepan que hoy en día tenemos lo que se llama expediente electrónico, que convive también con los expedientes mixtos, que son aquellos que se iniciaron antes de que se empezara a digitalizar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el marco normativo cuando veamos ahora expediente electrónico? Bueno, a partir del lunes ya va a entrar en vigencia la acordada 4013, ¿sí?, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Esta acordada a su vez fue modificada por la acordada 4016, ¿sí?, que modificó algunas cositas mínimas, pero no todo, ¿sí? En su gran mayoría va a entrar en vigencia esta acordada 4013, que fue, bueno, también modificada por la resolución de presidencia 1421, ¿sí? Sepan que se va modificando todo, y que ahora tenemos la acordada 4023 que nos indica que esta acordada 4013 entra en vigencia el lunes 23 de agosto, ¿sí? Así que básicamente la que tienen que recordar es la 4013. A su vez, dentro de lo que es el marco normativo del expediente digital, se complementa esta 4013, o se debe examinar, ¿sí?, esta acordada, a la luz de otra acordada, que es la 3975 de 2020, que es la que empezó a hablar del expediente digital, ¿sí? Y por último, la resolución 3/20 de la Presidencia de la Suprema Corte, que es una suerte de guía de buenas prácticas procesales, ¿sí?, de presentación de escritos digitales, copias, PDF. Habla sobre todo de los PDF, esta última. Entre las tres van a crear un combo, que es lo que nos va a reglamentar, ¿sí?, este expediente digital. Antes teníamos todo papelizado, ¿sí? Del 2018 en adelante, del 2017 en adelante, ya empezamos a tener algunas cosas que fueron marcando tendencia a lo que es digital, pero coexistiendo. A partir del año pasado, ¿sí?, ya teníamos lo que es ingreso de causas mediante el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Suprema Corte, que es el portal que utilizamos para ejercer todos los días. A partir del año pasado se permitió el ingreso de causas en formato digital, ¿sí? Lo que implica que desde esa fecha en adelante tenemos expedientes que son enteramente digitales, y de esa fecha para atrás vamos a tener todos los expedientes mixtos, que son los que tienen parte de su tramitación en formato papel
y parte de su tramitación en formato digital. Bien. ¿Cuál va a ser entonces el ámbito objetivo de esta cortada? Bueno, lo dice el artículo 1, y es más o menos lo que les estaba contando recién. Vamos a tener expedientes enteramente digitales, que van a ser los que se inician, ¿sí?, desde la entrada en vigencia, y van a ser, digamos, esto es aplicable a cualquier proceso civil y comercial, y aquellos procesos que, si bien no son civiles y comerciales, aplican las normas del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, aunque sea de manera supletoria. ¿A qué nos referimos? Familia, laboral, contencioso administrativo en parte, ¿sí? Tenemos otros procesos que en algún momento se guían también por el código, entonces también es aplicable estas acordadas. ¿Qué es lo que va a suceder el lunes? ¿Sí? Quienes ya hayan cursado la materia van a decir, ay, estudié el año pasado y me las derogan, pero sí. El lunes queda derogada con la entrada en vigencia de esta acordada, la acordada 3845, que es la que nos hablaba de notificaciones electrónicas, y va a quedar derogada también la acordada 3886, que es la que nos hablaba de presentaciones electrónicas, que eran nuestras guías hasta hace poquito. Ahora, a partir del lunes quedan derogadas y se empieza a utilizar, que en realidad ya se está utilizando emparchadamente, pero ya se va a empezar a utilizar de manera formal, el anexo de esta acordada de 4030. Bien, esta acordada tiene 3 anexos, ¿sí? El que más nos va a interesar en este momento es el anexo número 1. El anexo número 1 tiene una estructura que son 3 capítulos, ¿sí? En el primer capítulo habla de presentaciones electrónicas, en el segundo capítulo nos va a hablar ya de notificaciones electrónicas, y en el tercero nos va a hablar de los oficios judiciales, de las comunicaciones entre órganos y dependencias jurisdiccionales, y también hay una partecita que nos va a hablar de la dispensa de las personas con discapacidad visual de utilizar el sistema, ¿sí? Bien, el anexo segundo ya nos trae un nuevo modelo en cuanto a lo que es la notificación electrónica, porque van a poder autonotificar los proveídos, los tribunales, ¿sí? Sin necesidad de librar una cédula. Directamente los tribunales y los juzgados van a poner el domicilio electrónico constituido de las partes, y los proveídos y notificaciones directamente se van a depositar en la sección de notificaciones del portal de los abogados, ¿sí? Y tenemos por último el anexo tercero, que lo que va a regular son las notificaciones que se dirijan al domicilio físico de las partes y que vayan en formato papel, que en realidad nosotros lo vamos a confeccionar de manera electrónica, va a llegar de manera electrónica a la oficina, y la oficina va a imprimir y la va a llevar en papel. ¿Cuáles son? Notificación de demanda, citación de terceros, ¿sí? Esto no me voy a adelantar porque también lo que es notificaciones lo van a tener en la bolilla número 2, entonces ya lo van a ver más en detalle cómo operan, ¿no? Pero sí que sepan la división del anexo, porque es lo que nos va a guiar ahora, a partir del lunes. Bien. Bien. Voy a compartirles pantalla para que sepan también de qué estamos hablando cuando hablamos de expediente digital, porque si no, mucho tampoco va a quedar claro. Nosotros hoy en día tenemos la mesa de entrada virtual, ¿sí? La mesa de entrada virtual tiene que tener todos los expedientes y el trámite de los expedientes. Acá yo les recomiendo, ¿sí?, cuando puedan, que se armen un usuario de la mesa de entrada virtual. Es sumamente importante para poder acceder a cualquier expediente, ¿sí? La consulta es pública, salvo los expedientes que se encuentran reservados, los expedientes de familia, los expedientes de penal. El resto pueden acceder sin problema. Es interesante para que vayan fogueándose y vayan viendo cómo es en realidad un expediente digital. Y vamos a hacer un ejercicio breve como para que lo puedan ver. Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Vamos de vuelta. Bueno, en este momento no está disponible para esta jurisdicción, por favor intente más tarde. No les voy a mostrar nada en la mesa de entrada virtual, la van a tener que ver ustedes. Pero bueno,
Se pueden ver todos los pasos procesales, los escritos electrónicos de las partes y los proveídos judiciales, ¿sí? Después, a ver. Sí se los voy a mostrar, si me permite el ingreso hoy. Esto es lo malo de que esté todo digital, que a veces estas cosas suceden, cierran por mantenimiento unas horitas, o se cae directamente, que es lo peor que nos puede pasar, más si llegamos a tener un cargo vencido, un plazo o algo, empezamos todos a transpirar, pero son las cosas que tiene la modernidad. Bien, bueno, nosotros tenemos el portal que se accede mediante notificaciones.scba.gov.ar. Este es el portal de notificaciones, nos va a pedir un código de acceso. Para este sí tienen que ser abogados matriculados, ¿sí? Para el uso de este sistema. La mesa de entrada virtual, en cambio, ustedes pueden crearse un usuario y pueden acceder sin ningún problema. No van a poder entrar a familia penal porque no van a estar autorizados, pero para el resto de las causas no van a tener problema. Bien, se pone el domicilio electrónico del letrado y se ingresa al portal. En el portal nosotros tenemos distintas pestañas y tenemos esta, que es la que más nos va a importar, o la que más vamos a tener que revisar, que es la de notificación, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una notificación electrónica, la vamos a ver acá. Y todas las presentaciones que hayamos efectuado y hayan cambiado de estado desde un momento a otro que ingresamos, van a figurar acá, ¿sí? También incluye, este último año se incluyó esta pestaña que es iniciar causas, que lo que viene a hacer es una especie de formulario, ustedes lo van a ver en la bolilla 4, cuando vean demanda, pero antes, ¿sí? Antes, bueno, esto también sucede a veces. Cuando se cae uno, se cae el otro, por lo general. Donde no anda la mesa de entrada virtual, no anda el sistema y viceversa. Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Evidentemente, hoy no es un buen día para mostrárselos, ya no faltará oportunidad y les mostraré. Bien. Acá me pregunta Nahuel, ¿el segundo anexo de qué se trata? El segundo anexo, sí, trata de las notificaciones electrónicas que realiza el juzgado tribunal, ¿sí? Las resoluciones también conocidas autonotificables. ¿Qué es lo que implica esto? Que un proveído, digamos, las partes constituyen, es una carga de las partes constituir domicilio electrónico, además del domicilio procesal, y además de denunciar el domicilio real de la parte, ¿sí? Otra de las cargas procesales es constituir un domicilio electrónico, ¿sí? Si falta el domicilio procesal físico o el domicilio electrónico, no importa que tengamos uno de los dos constituidos, vamos a tener el apercibimiento del artículo 41, así que no es dato menor, siempre hay que constituir los dos, ¿sí? Bien. Les comentaba. Nosotros constituimos un domicilio electrónico. El juzgado va a tomar nota del domicilio que constituyó el letrado, ¿sí? En determinado expediente. Tenemos Alicia Ledesma con Fratini Ailín sobre daños y perjuicios, ¿sí? Las dos van a constituir un domicilio electrónico. Entonces el juzgado ya lo va a tener eso en el expediente digital, y todos los proveídos que dicte el juzgado, todas las resoluciones que sean dictadas a raíz de esta acordada, van a ser notificadas de manera automática, ¿sí? Es decir, ya cuando ingresan y firman ese proveído judicial, nos va a llegar a nosotros, en la sección que les mostraba recién de notificaciones, que se dictó una resolución en Autos Ledesma con Fratini, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver ahí en esa pestañita. Yo después, seguramente en alguna otra clase, les muestren bien cómo funciona el sistema, cómo se hace una presentación electrónica, porque hoy no es el día, evidentemente, pero bueno. Vamos a hablar entonces de presentaciones electrónicas. No me voy a abocar tanto a notificaciones electrónicas, ¿por qué? Porque creo que es el lunes, van a tener clase con el doctor Gropo, que creo que es presencial, sí, va a ser presencial. Van a tener clase con el doctor Gropo y el doctor Gropo va a hablar de lo que es notificaciones, y actos procesales y notificaciones. Entonces, tampoco voy a dilatar mucho el tema acá, ya lo van a ver el lunes, pero sí vamos a ver presentaciones
electrónicas. ¿De qué se compone este expediente digital? Bueno, se compone de presentaciones de las partes o los terceros que se vayan presentando, y se va a componer también de los proveídos o resoluciones judiciales, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que viene a modificar un poquito esta acordada? Nosotros vamos a poder desde el portal, en cualquier día y horario, no importa que sea un horario inhábil o un día inhábil, realizar presentaciones. ¿Qué es lo que sucede? El cargo judicial electrónico, digamos, va a empezar a operar al primer hora y día hábil siguiente, ¿sí? Yo puedo trabajar desde mi casa un fin de semana y hacer escritos y presentarlos. Recién va a correr el plazo para que estos sean despachados, ¿cuándo? El primer día hábil siguiente, cuando lo descargue el juzgado, ¿sí? Bien, todas las presentaciones que realicemos van a ser digitales, van a ser electrónicas. Solamente se va a aceptar escritos en formato papel por causas excepcionales, ¿sí? Que las vamos a ver ahora a continuación. Pero sepan que todas las presentaciones van a ser electrónicas, ya no hablamos más del papel, ni siquiera la documentación, ¿sí? Bien, tenemos que distinguir dos situaciones respecto de las presentaciones electrónicas. Podemos efectuar presentaciones de mero trámite o presentaciones que no sean de mero trámite. ¿Dónde vamos a ver si son de mero trámite o no? Nos vamos a tener que ir a la acordada 3842 de la Suprema Corte, que nos va a indicar cuáles son las las presentaciones electrónicas que no son de mero trámite, ¿sí? Para que se den una idea, ahí se los voy a mostrar. Acá tenemos la demanda, su ampliación, reconvención y contestaciones, así como la primera presentación en juicio en la que se peticione ser tenido como parte, la oposición y contestación de excepciones, el planteo y la contestación de incidentes, el desistimiento, la transacción, el allanamiento, ¿sí? Los escritos de interposición, fundamentación y contestación de recursos, la solicitud de medidas cautelares. ¿Sí? Ustedes si leen esta acordada 3842, ¿sí? Van a tener la guía de cuáles son los escritos que no son de mero trámite. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque los que sean de mero trámite se van a realizar por el letrado, ¿sí? En soporte digital, con la firma electrónica del abogado, ¿sí? Esto lo dice el artículo 4 del reglamento. En cambio, los que no sean de mero trámite, es decir, necesiten la firma de la parte, también van a ser electrónicos, presentados electrónicos, pero con la salvedad de que el abogado va a hacer el escrito y lo va a presentar electrónicamente, pero tiene que adjuntar en PDF con la firma del cliente el mismo escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es de mero trámite. Bien, acá tenemos que distinguir, ¿sí? Si es o no es de mero trámite, pero el abogado actúa con poder, directamente va a la presentación electrónica solo con la firma del abogado. Ahora bien, si el abogado no es apoderado, es patrocinante, ahí tenemos que distinguir dos situaciones. Puede suceder, que no es muy habitual, pero puede suceder que nuestro cliente tenga firma electrónica, ya sea porque sea abogado, sea colega, o porque sea empleado de alguna repartición pública que tenga domicilio electrónico, o que sea un auxiliar de justicia. Ustedes son abogados de un perito, por ejemplo, de un martillero, de alguien que tenga firma electrónica. En ese caso pueden firmar los dos, puede firmar el abogado, el cliente, y se manda electrónicamente. En el caso, que es lo más habitual, normal y lo que vamos a ver todos los días, de que el cliente no cuente con firma digital o electrónica, ahí nosotros tenemos que hacer el mismo escrito que vamos a presentar, imprimirlo, que lo firme el cliente en nuestra presencia, digitalizarlo, hacerlo PDF y acompañarlo con la presentación electrónica. Es decir, vamos a tener una presentación electrónica nuestra, un escrito que realizamos nosotros en Mandamos, pero va a estar adjunto a ese escrito el mismo escrito en papel firmado por la parte, pero en PDF, ¿sí?
Bien, y acá es importante lo siguiente, el abogado va a quedar constituido como depositario del original firmado por el cliente. Importante, ¿sí? Es más, se está discutiendo si no debería existir una regulación de honorarios extra por ser depositario judicial de los escritos también. A la fecha no hay novedades de eso, pero es una discusión que se está dando últimamente, porque la presentación de un escrito de esas características, es decir, el escrito electrónico con el PDF con la firma del cliente, implica, en primer lugar, la declaración jurada del abogado que está firmando de que ese escrito fue firmado por el cliente en su presencia, no que lo mandó por correo, lo firmó, lo mandó, tiene que firmar en presencia del abogado, y el presentar un escrito de estas características se equipara a una declaración jurada que estamos haciendo de que fue firmado en nuestra presencia. Bien la pregunta de Valeria, si tiene plazo el depósito judicial. Mira, el artículo siguiente, ¿sí? El artículo 5º nos va a hablar de eso mismo. Si nosotros hacemos una presentación electrónica que tiene en PDF el mismo escrito con la firma hológrafa del cliente y la enviamos, como les decía, importa una declaración jurada, importa que nos constituimos en depositarios. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder que nos requieran, ¿sí? Que nos hagan el requerimiento de que presentemos ese escrito en formato papel, ¿sí? Esto puede ser requerido de oficio, es decir, el juez puede decir, presente el original por mesa de entradas, pero lo tiene que pedir mediante resolución fundada, ¿sí? El apercibimiento de que nosotros no lo presentemos luego de intimados va a ser tener ese escrito por no presentado, y pueden solicitarnos que exhibamos este escrito con la firma hológrafa del cliente mientras la presentación no haya sido despachada, ¿sí? Si el juez ya recibió el escrito y proveyó la presentación y tenemos un proveído judicial que lo vemos en el expediente digital, que hace lugar, no hace lugar, pero lo proveyó, ese escrito lo trató, ya después no va a poder, ¿sí? Solicitar la presentación del mismo, excepto que exista una duda grave o una causa muy grave, como, no sé, quizás al abogado le hacen una causa penal por falsificación, entonces el juez dice, bueno, me enteré de esto, voy a pedirlo. Pero si no es debidamente fundado, tiene tiempo hasta el momento de ser despachado. Eso cuando lo requieren de oficio. Después tenemos el requerimiento de la contraparte. ¿Qué es lo que sucede? La contraparte puede decir, bueno, yo quiero ver el escrito firmado en el expediente, pero en papel. Quiero ver que realmente ese PDF es real. La parte va a tener 5 días desde que se provee ese escrito para solicitar, ¿sí? Que se exhiba el que tenemos nosotros hológrafamente. Entonces, en principio, este depósito judicial va a tener ese plazo, ¿sí? Pero estamos hablando, recuerden, de escritos con firma del cliente. No estamos hablando de documentación original. De lo que es documentación original somos depositarios, ¿sí? Y tenemos todas las obligaciones del depositario, hasta incluso luego de la sentencia, ¿sí? Hasta que no quede firme la sentencia vamos a ser depositarios judiciales de toda la documentación original. Incluso se agrava porque esa declaración jurada que nosotros realizamos no es solamente de la firma del cliente, sino que pasa a ser, cuando hablamos de documentos, de que tenemos el original a mano, que lo hemos visto, y que la copia que presentamos en PDF es exacta al original que nosotros estamos guardando como depositarios, ¿sí? A veces es algo engorroso, no les voy a decir que no. No sucede nada con un proceso en el cual la documentación original sea muy poquita. Distinto es cuando tenemos un usucapión y tenemos 5 cajas de comprobantes y tickets desde el año 2000 en nuestro poder en el estudio. Pero bueno, somos depositarios, no tenemos alternativa a eso, ¿sí? Lógicamente también se contemplan casos de fuerza mayor.
si se te prendió fuego el estudio, se te inundó, cualquier circunstancia de esas, obviamente va a ser atendible, pero si no tenemos todas las obligaciones de depositario, y es algo que hay que tener en cuenta. Y lo que es documentación original, por lo general, antes del dictado de la sentencia definitiva, ahí el juez va a pedir que presentemos los originales, ¿sí? Por lo general. A ver acá, Alicia, la notificación se procede. Bien, no me voy a adelantar con esto porque si empiezo a hablar, Alicia, de notificaciones y del cómputo de plazos, ya directamente no nos va a alcanzar la hora para terminar de ver Expediente Digital, y como te comentaba, el lunes lo van a ver con el doctor Gropo, que les va a comentar bien cómo operan las notificaciones y los plazos, ¿sí? No me voy a adelantar en este momento porque quizás los termino mareando más de los que los ayudo. Entonces, bueno. Bien. Entonces, volviendo al tema de presentaciones electrónicas, ¿sí? Nosotros tenemos escritos electrónicos. Dentro de lo que es presentaciones electrónicas tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos escritos electrónicos, que es lo que les comentaba, que pueden o no llevar la firma de la parte. Eso va a depender de si se ve encuadrado o no en los supuestos de la acordada 3842. Las copias, como les decía, son todas en PDF, se incorporan al expediente digital, y de ahí en lo sucesivo, ¿sí? Si nosotros queremos hacer referencia a alguna documentación que ya presentamos en PDF y ya se encuentra incorporada y visible en la mesa de entrada virtual, no hace falta que volvamos a acompañar el documento, sino que remitimos en ese escrito electrónico a la presentación. Antes se hacía remisión a fojas, ¿sí? Uno decía conforme lo normado en foja 22, foja 23 vueltas, ¿sí? Hoy en día ya no tenemos las fojas, nos remitimos a escrito electrónico número tanto, presentado en fecha tanto, o a documentación que se encuentra adjuntada a escrito tanto, ¿sí? de tal fecha. Ya dejamos de hablar de fojas. Eso también para tener en cuenta. Y bien, les voy a comentar un par de cositas más. Les había comentado al principio, cuando hablamos del marco normativo del expediente digital, hablamos de la resolución 3/20 de la Presidencia de la Suprema Corte, ¿sí? Que era una suerte de guía de buenas prácticas procesales. ¿Qué es lo que nos va a pedir esta resolución? Que todo lo que nosotros digitalicemos en PDF sea nítido, que el encuadre, el enfoque sea correcto, que la resolución, ¿sí? de la imagen sea de 200 dpi o más, y en lo posible que tratemos de adjuntar toda la documentación en un mismo PDF, que el PDF esté correctamente nombrado, correctamente rotulado para ser identificado, y que el orden, ¿sí? de la documentación de ese PDF se corresponda con el orden del sumario, por ejemplo, en la demanda. Ustedes quizás, si han visto ya demandas o formatos de demandas, van a ver que hay un sumario, y en el sumario tenemos los datos del actor, los datos del demandado, ¿sí? la materia del expediente, y tenemos también documentación adjunta, y ahí detallamos toda la documentación que nosotros acompañamos, es decir, DNI, constancia de inscripción en AFIP, escritura, partida de nacimiento, lo que nosotros tengamos que acompañar lo vamos a detallar en ese sumario. ¿Qué es lo que nos pide esta guía de buenas prácticas? Que metamos toda la información en el mismo PDF, que el PDF tenga el nombre del expediente, ¿sí? Y que el orden en el cual armamos los archivos que componen ese PDF sea el mismo que el sumario, es decir, si arrancamos por DNI y seguimos por escritura, lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Estas son pautas o guías para tratar de que sea ordenado, porque hasta hace muy poco todos presentábamos con una demanda 20 PDFs, uno por cada cosa que digitalizábamos, y lo que tratan es de que quede todo lo más prolijo y conjuntamente posible. ¿Qué es lo que sucede? Igual, como dato de color, el sistema nos permite cargar hasta 20 megabytes, nada más. Lo cual hace que si tenemos mucha información, no nos va a entrar en un solo PDF. Pero no es que
en la presentación podemos incluir varios PDFs de hasta 20 megabytes cada uno. No, en total, el peso de la presentación no puede superar los 20 megabytes. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, les puse el caso de un usucapión porque son 20 años de documentación, suele ser muy abundante. Si nosotros ya notamos que 100 hojas nos entraron en un PDF y ya después supera los 20 megabytes, por más que lo comprimamos y todo, porque no se acepta WinZip o WinRAR o archivos de esas extensiones, son sí o sí PDFs. Si nosotros ya vemos que se va a extender ese peso, lo que hacemos es en algún acápite de la demanda o del escrito correspondiente aclarar esa situación, ¿sí? Sobre todo en las demandas que uno las interpone ante receptoría de manera virtual, que ya se los voy a mostrar cuando pueda abrir el sistema para mostrárselos. Uno suele poner en el acápite de demanda que el peso de los archivos excede los 20 megabytes y que se han acompañado, y detallamos qué es lo que acompañamos y qué es lo que queda pendiente para acompañar en una presentación electrónica posterior, una vez que ya quede radicado el expediente en un juzgado. Es decir, ante la receptoría, en el formulario de inicio de causas del portal, si nos entraron 5 archivos y nos quedan 10, por ejemplo, lo vamos a detallar cuáles son los que no entraron, pero ya los ofrecemos, no los acompañamos por una cuestión de que es imposible acompañar más de 20 megabytes, ¿sí? Entonces, una vez que el receptoría sortee el juzgado, ¿sí? Y el juzgado ya reciba electrónicamente esa demanda y inicie la vida del expediente digital, nosotros podamos acompañar en la primera presentación y a la mayor brevedad posible el resto de la documentación que nos quedó afuera de esos 20 megabytes. ¿Sí? Pero hay que aclararlo porque si no se toma como que no lo presentamos, y recuerden que con la demanda, ya sea cualquier tipo de proceso de conocimiento, debemos acompañar la documental. ¿Sí? Como parte integrante también del expediente digital, dijimos que teníamos las notificaciones electrónicas. Y acá vamos a distinguir, ¿sí? No voy a ahondar demasiado en el tema, pero vamos a distinguir lo que es la cédula electrónica y lo que es la resolución o proveído autonotificable que nos viene a traer esta acordada, ¿sí? La cédula electrónica la puede confeccionar la parte o el juez de oficio, dependiendo qué tipo de cédula sea, ya lo van a ver ahora el lunes, calculo, pero la cédula electrónica, cuando la confeccionamos nosotros, también la mandamos mediante un escrito electrónico con un modelo de formato de cédula que ya viene incorporado en el sistema, que podemos poner y vamos completando. Tenemos 2 modelos distintos. Uno va a ser para las cédulas que se envíen a la oficina de mandamientos y notificaciones, que va a imprimir y las va a llevar en formato papel, sea demanda o citación de terceros. Ese es un formato en particular. Y tenemos otro formato que es el de cédula puramente electrónica, que va a ser utilizada cuando la persona que se tenga que notificar tenga un domicilio electrónico constituido, ¿sí? En ambos casos, las cédulas electrónicas van a ser controladas o confrontadas por el organismo judicial y después libradas. Libradas ya sea a la oficina de mandamientos y notificaciones o libradas a el domicilio electrónico de la parte. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la resolución, sentencia o proveído autonotificable, ¿sí? Que son aquellos que confecciona el juzgado, que en realidad lo que hace es confeccionar y dictar una resolución judicial, y esa resolución judicial, como nosotros ya constituimos domicilio electrónico, nos va a llegar como notificación de manera automatizada, ¿sí? Incluso la sentencia definitiva nos va a llegar de esa manera ahora. Si bien el código dice que va al domicilio real en papel, olvídense de eso porque ahora va electrónica automatizada. Y esto lo van a ver en el anexo 2, que es lo que les comentaba. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la idea de este tipo de notificaciones, ¿no? De las notificaciones electrónicas, es reemplazar
la carga que uno tenía antes de ir en persona los días martes y los viernes a la mesa de entrada física de los tribunales y pedir ver los expedientes para ver que no haya salido o que haya salido una resolución judicial, en este caso se reemplaza por la carga del letrado de ingresar todos los días a mesa de entrada virtual y ingresar todos los días al portal. Es súper importante porque ya va a ser la manera en la que se nos van a notificar y vamos a quedar notificados de diversas resoluciones, proveídos, sentencias, y también tenemos que estar atentos para el cómputo de los plazos, que, como le comentaba Alicia, no me voy a abocar ahora a lo que es plazo porque lo van a ver bien el lunes, pero es importante que tengan en cuenta eso. Es deber hoy en día, es una obligación casi, entrar todos los días al portal y chequear que tengamos notificaciones o no, y chequear la actividad del expediente, ¿sí? Profe, ¿puede Sí, repetir lo de la cédula electrónica? ¿Quién la confecciona y eso que me quedó en Bien, cédula electrónica a grandes rasgos, dijimos que en cuanto a notificaciones electrónicas tenemos cédulas electrónicas y tenemos los proveídos o resoluciones autonotificables, ¿sí? Cédula electrónica tenés, dependiendo de qué tipo de cédula se trate, la va a hacer el juzgado o la va a hacer la parte, ¿sí? Por lo general, las hace la parte, pero tampoco es lo que te comentaba recién, eso se los va a comentar bien el doctor Gropo cuando vean puntualmente notificación por cédula, ¿sí? Que corresponde a la bolilla 2. No sé si se está entendiendo, yo veo que hay algunas caras medias perdidas, pasa que es un tema que, como les comentaba, toca muchas cosas que al día de hoy, arrancando la cursada, no deben tener vistos o leídos, pero bueno, sí quería explicarles un poquito cómo es el diagrama, cuál es el marco normativo del expediente digital, ¿sí? Que ahora a partir del lunes entra en vigencia esta acordada 4013. Yo se las voy a subir y voy a tratar de modificar y actualizar el precio que tengo, porque lo tengo con todas las acordadas anteriores y es una emparcha la otra, y en realidad ya no tiene tanto sentido si el lunes entra en vigencia que les haga leer todo eso. Sí me interesa que descarguen esta acordada de la página de la Corte, la 4013, 4016, 4023, que en realidad, bueno, la 4023 no la descarguen porque lo único que nos dice es que entra en vigencia el lunes, ¿sí? La 4013. ¿Qué es lo que pasó con esta acordada? Estuvo muy discutida y la abrieron a opinión, ¿sí? La abrieron Disculpe, a doctora, consulta. una pregunta. Sí, Aldo. Sí, entonces, supóngase que en el parcial me pregunta cuáles son los días de nota. Van a Porque ser ahora martes y viernes. tenemos... ¿Cómo? Sí. Son los martes y los viernes. Pero electrónicamente me dijo que son todos los días. No, en realidad por eso, yo no les toqué todavía lo que es cómputo de plazo porque quiero que vean notificaciones, todos los medios de notificaciones que los van a ver el lunes. Yo lo único que estuve comentando es cómo funciona el sistema y cuáles son los tipos de notificaciones que van a ver digitales y que les van a llegar al portal. Pero no obsta que si ustedes reciben una notificación, ya sea una cédula electrónica o una resolución autonotificable, ¿sí? Sí. El plazo comienza a correr el día martes o viernes posterior. O sea, quedás notificado, perdón, no empieza a correr el plazo el martes o el viernes. Quedás notificado el martes o el viernes siguiente y empieza al siguiente día hábil a correr el plazo. Pero no los quería confundir con esto y hablar de esto ahora, porque en realidad cuando vean cédula electrónica y notificación por Ministerio de Ley el lunes, ya les va a cerrar la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cédulas que nosotros recibimos en formato papel, es decir, demanda o citación de terceros, ¿qué día nos notificamos? ¿Saben? El tema es que no los quiero marear con los plazos, pero van a quedar notificados de una cédula que reciben en papel, ¿sí? Ese mismo día. El mismo día que ustedes reciben la cédula en papel quedan notificados y el plazo comienza a correr al día siguiente hábil. En cambio, la cédula electrónica o el proveído o resolución autonotificable, si nosotras la recibimos un lunes en el portal, vamos a quedar notificados el martes y va a empezar a correr el plazo el miércoles. Pero no los quería marear con lo que es cómputo de plazos porque está específicamente previsto en la bolilla 2 No, y pero ya la lo van a aclaración ver. fue buena. La aclaración fue buena, sí. Bueno, no los quiero marear porque en realidad
como les decía, estos 2 puntos de la bolilla 1 están al principio del programa, pero tocan, aunque sea de oído, muchos temas que van a ir viendo en el desarrollo de las bolillas. Entonces no los quiero marear de entrada y que digan, pero ¿qué pasa con esto? Ni que terminen un jueves bastante complicado. Pero bueno, lo que tienen que saber, sobre todo, es presentaciones electrónicas, que dijimos que vamos a diferenciar, ¿sí?, de aquellas que son de mero trámite y aquellas que no. Aquellas que llevan la firma de la parte, las vamos a hacer, las vamos a imprimir, las va a firmar la parte en nuestra presencia, nosotros la vamos a digitalizar y escanear, hacer PDF y enviar conjuntamente con la presentación electrónica. Nos pueden pedir que exhibamos, sí, nos pueden pedir que exhibamos el escrito con la firma hológrafa. La contraparte lo puede hacer dentro de los 5 días, ¿sí?, de que se haya proveído ese escrito, y de oficio puede ser antes de que se haya proveído el escrito electrónico, a excepción de que por causa grave, fundada, el juez nos ordene exhibirla con posterioridad, ¿sí? Pero es a excepción. Documentación original, también va toda en PDF, como les decía. Somos depositarios, tenemos todas las obligaciones del depositario hoy en día, y no quiero dejar de mencionarles que cuando ustedes van a confeccionar una cédula electrónica, ¿sí?, o un oficio judicial, si hablamos de prueba informativa, que lleve copias, lo que vamos a hacer también es adjuntarla en PDF. Ya no lo vamos a hacer en papel, va en PDF. ¿Sí? Adjuntamos a esa presentación, ya sea un oficio, sea una cédula, sea un mandamiento, lo que sea que lleve copias, la adjuntamos en PDF a esa presentación. ¿Por qué? Porque después digamos, si hablamos de una cédula electrónica que va en papel, cuando la oficina de mandamientos de notificaciones la imprima, va a salir con un código QR, y accediendo a ese código QR, la persona que sea destinataria de esa cédula va a poder acceder tanto al escrito electrónico como a las copias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo adjuntamos en PDF en ese escrito electrónico. Lo mismo con los oficios. Si nosotros tenemos que hacer un oficio y adjuntamos copia en PDF, cuando nosotros imprimimos el oficio, lo descargamos para mandarlo por mail, o mandarlo vía trámites a distancia, o la manera que sea, dependiendo qué tipo de dependencia es la que va a ser oficiada. Nosotros cuando descargamos, ¿sí?, por el Internet Explorer, ese oficio nos va a salir con un código QR abajo, ¿sí? Y ese código QR, al ser escaneado, nos va a dejar acceder a toda la información que hayamos adjuntado. Esto es importante también. Ya lo van a ver bien en la operatoria, y yo me comprometo, justo hoy no se pudo por una cuestión de que está caído el sistema, que a veces pasa, pero me comprometo a próximamente hacerles captura de pantalla y mostrarles a lo largo del desarrollo de la materia cómo hacer un escrito electrónico, cómo iniciar una demanda, cómo hacer un oficio, cómo hacer una cédula, ¿sí? Se los voy a ir mostrando de manera, compartiendo pantalla para que puedan ver cómo se usa también el sistema, que es el sistema que van a usar cuando el día de mañana ustedes estén ejerciendo. Acá me pregunta Nahuel, profe, ¿para qué se enviarían copias en PDF pudiendo escanear el documento original? En realidad hablamos de eso mismo. El documento original vos lo vas a tener que escanear, y ese scan va a tener que ser en formato PDF, ¿sí? Vos podés sacarle fotos si no tenés una máquina que escanee, una impresora, le podés sacar foto, pero vos igualmente, esa foto que va a ser JPG o de alguna de esas extensiones, la vas a tener que transformar y unir en un documento que sea PDF, porque es el único que el sistema admite. A eso me refiero con copias, en realidad. La copia pasó a ser el PDF. El original lo vas a tener vos en tu poder porque vas a ser depositario, ¿sí? Y que vos presentes cualquier tipo de documentación, ya sea un escrito con firma de la parte, o documentación original en el expediente en formato PDF, eso implica que vos estás haciendo una declaración jurada, ¿sí?, de que o la parte firmó delante tuyo, o toda la documentación que vos tuviste a tu alcance
es su documentación original, ¿sí? Uno ya tiene esa responsabilidad, ¿no? También antes quizás el cliente nos traía una fotocopia de una escritura, bueno, no, ahora no. Si nosotros lo vamos a presentar en PDF, tenemos que cerciorarnos de que la información que estamos brindando es verdadera y es original, ¿sí? Bueno, ya estamos casi en la hora, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, cualquier cosa, si se les... Yo Sí, Valeria, decime. tengo una pregunta. ¿El Classroom lo vas a usar vos exclusivamente para subirnos cosas? No, lo usamos los 5 docentes. ¿Y el campus? El campus en realidad no, vamos a estar usando, el campus lo vamos a subir para comunicar algo en particular que tengamos que no se pueda por Classroom, pero por lo general vamos a usar el Classroom, que cualquier usuario de Gmail va a tener acceso, con los datos que ya subió el Centro de Estudiantes en Facebook. Pueden ingresar, no sé si ya estás matriculada en Creo campus. que estoy, pero no hay nada en el Classroom. O sea, Claro, no, todavía no. Ya yo voy a subir, calculo que mañana yo ya les estoy subiendo la acordada y voy a tratar de subirles el precio, pero sí, a medida que los docentes vayan subiendo material lo van a poder ver por el Classroom. Bueno, gracias. No, de nada. Es más, no te preocupes, Valeria, que somos de subir demasiadas cosas. Después nos vas a odiar de todo lo que subimos. No sé si hay gente que esté cursando, pero... Entré al campus y había una notificación material, los profes. anterior. Claro, no, en el campus no, en el Classroom sí, vas a ver todo en el Classroom. Y somos de subir en abundancia a veces también. Así que no te preocupes. Ahí Alicia se ríe porque sabe que es verdad. Bueno, cualquier duda, consulta, si les surgió alguna duda a raíz de lo que hablamos hoy, o si leen la acordada y quedó algo en el tintero, me pueden mandar al mail, no hay ningún problema, yo voy contestando a medida que los voy viendo. Así que bueno, cualquier cosita, nos mantenemos en comunicación por ese canal, y bueno, espero que tengan Nancy, te una pido buena un favor, profe. ¿Podrías repetir tu mail? email. Si quieren ya lo copio en el chat, Vale, así lo gracias. tienen todos. Ahí está. Cualquier duda me pueden enviar ahí. Bien, bueno, entonces ya por hoy, si no hay más consultas, los dejo y voy a tratar de modificar y actualizar el precio, así tienen ya toda la información a mano. ¿Sí? Buenas noches. Gracias, Buenas doctora. noches. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, Luego. doctora.